El mundo está hoy conmocionado. Rusia ha dado un paso que cambia radicalmente las reglas del juego en el Ártico. Imagínense, la ruta marítima septentrional, uno de los corredores acuáticos de mayor importancia estratégica del planeta, está ahora bajo el control total de Moscú. ¿Y qué significa esto para Estados Unidos y todo Occidente? Las nuevas leyes que Rusia está dispuesta a introducir podrían cambiar por completo el equilibrio de poder en la región. ¿Por qué ha decidido el Kremlin dar ese paso y cómo afectará a la economía y la seguridad mundiales? Un experto en política y estrategia mundial compartió con nosotros su opinión sobre esta situación. Siga atento para descubrir toda la verdad. A continuación reproducimos las palabras del experto. Rusia ha cerrado la ruta marítima septentrional a los buques estadounidenses, ahora solo la parte rusa concederá permiso de paso. A pesar de las posibles pérdidas económicas, Moscú sigue imponiendo activamente restricciones en respuesta a las acciones hostiles de Occidente, como la reanudación del Consejo Ártico sin la participación de Rusia. En estas circunstancias, Rusia se ve obligada a endurecer las normas para los buques extranjeros que viajan por la ruta marítima septentrional. Pero, ¿qué incluyen exactamente las nuevas normas y qué consecuencias tienen para los países hostiles? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982, la ruta marítima septentrional forma parte de la jurisdicción rusa. Sin embargo, hasta ahora, la circulación de buques extranjeros en estas aguas, a excepción de los buques comerciales, no estaba estrictamente regulada. La reapertura del Consejo Ártico sin Rusia fue el impulso para la introducción de nuevas regulaciones que ahora se reflejan en una adenda a la Ley Federal de Aguas Marinas Interiores, ya preparada. Según los nuevos requisitos, los buques extranjeros deben solicitar permiso para pasar por la ruta marítima septentrional 90 días antes de la fecha prevista de escala. Al mismo tiempo, no podrá haber más de un buque extranjero en aguas interiores rusas sin un permiso especial. Los submarinos de otros estados solo podrán circular por estas aguas bajo su pabellón. Todos los buques extranjeros tendrán que cumplir los nuevos requisitos de seguridad de la navegación, protección de la naturaleza y los recursos biológicos, así como protección de cables y tuberías marítimas. Además, Rusia se reserva el derecho de suspender la circulación de buques extranjeros durante un determinado periodo por motivos de seguridad. La nota explicativa de la nueva normativa señala que la introducción de restricciones se debe a los cambios en el clima mundial y al deshielo. Este fenómeno contribuye al crecimiento del tráfico marítimo y el tránsito de mercancías entre Europa y Asia a lo largo de la ruta marítima septentrional, pero también provoca la activación de las actividades navales de varios países en la zona ártica. Así, Rusia no solo respondió a las acciones de Occidente, sino que subrayó su postura: ahora nadie pasará por el Ártico sin nuestro consentimiento. El corredor marítimo del norte se regirá a partir de ahora por las leyes rusas. La iniciativa de cambiar las normas de la ruta marítima septentrional para los buques extranjeros fue propuesta por el Ministerio de Defensa ruso. A partir de ahora, los buques de otros países tienen prohibida la entrada en los puertos del estrecho de Bering y Bekinout, en la sección de Chukchi. Estas medidas fueron la respuesta de Rusia a las sanciones portuarias occidentales. Las enmiendas eliminan de hecho la ruta marítima septentrional de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982. A partir de ahora, la ruta estará totalmente regulada por la legislación rusa. Está claro que Occidente, que decidió reanudar los trabajos del Consejo Ártico sin la participación de Rusia, no contaba con este curso de los acontecimientos. De hecho, su objetivo era dominar la región ártica, a pesar de que Rusia preside actualmente el Consejo y controla el mayor territorio polar. A partir de ahora, todas las decisiones que se tomen sin la participación rusa se considerarán ilegales. Para los países europeos y Estados Unidos, las consecuencias de esta medida aún no se han hecho realidad. La iniciativa del Ministerio de Defensa ya ha recibido el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores,
el FSB y el Ministerio de Transporte ruso. Pronto se aprobarán las nuevas normas para el tráfico por la ruta marítima septentrional. Occidente, incluido Estados Unidos, intenta bloquear la ruta marítima septentrional por dos lados: desde el mar de Barents y desde el Océano Pacífico. Sin embargo, Washington se ha encontrado con una desagradable sorpresa en su estrategia ártica. Alexander Pentsieva, politólogo y profesor asociado del Departamento de Análisis Político y Procesos Sociales y Psicológicos de la Universidad Económica Rusa Plejanov, declaró a Ucrania: "Ruque EU actualiza periódicamente su estrategia ártica. En la actualidad, Washington ha adoptado un concepto aún más agresivo, tratando de obligar a Rusia a debilitar su posición, redistribuyendo sus fuerzas hacia Ucrania para que salga debilitada en la lucha por el Ártico. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos también está creando problemas a Rusia en el norte de Europa mediante la formación de poderosos grupos militares en la frontera entre Finlandia, Noruega y Rusia, que también incluye a Suecia. Occidente continúa sus intentos de bloquear la ruta marítima septentrional desde ambos lados, tratando de limitar las posibilidades de tráfico marítimo a través de esta región de importancia estratégica. Es decir, quieren anularla, subrayó Pentsieva refiriéndose a las intenciones de Occidente. Pero Washington se encontró confundido ante una desagradable sorpresa. Los estados pensaban que, en la lucha por la ruta marítima septentrional, tendrían que competir solo con Rusia, pero en este asunto China se ha convertido en un verdadero aliado de Moscú. Esto provocó una gran perplejidad en Estados Unidos, que cambió su enfoque de las cuestiones árticas. El politólogo señaló que la situación en el Ártico ahora parece que Rusia resulta ser más fuerte que Occidente. Así lo afirmó también el diputado finlandés Pekka Tavere en una entrevista con Sesan. Está seguro de que sus compatriotas tendrán que defender su país de la ofensiva rusa, porque el Kremlin, en su opinión, puede lanzar un ataque contra la OTAN precisamente en el Ártico. Aunque Tavere no duda de que las acusaciones de Rusia contra la OTAN no son infundadas, añadió que, en una pequeña localidad finlandesa fronteriza con Rusia, a solo 30 kilómetros de la guardia fronteriza de Laponia, el peligro para Finlandia es cada vez más real. La base militar del municipio de Ivalo recibe el nombre de Esparta de las regiones polares y es el despliegue de tropas estadounidenses más cercano a Rusia. Estados Unidos, por supuesto, tiene acuerdos con varios otros países de la OTAN, como Letonia, Noruega y Estonia, para albergar bases militares. Pero los guardias fronterizos finlandeses podrían recibir un nuevo golpe, según Tavere. El ex general finlandés, ahora diputado, también advirtió de que, si el ejército ruso atacaba Ivalo o cualquiera de las guarniciones de Finlandia a lo largo de su frontera con Rusia, se producirían cruentos combates. Tavere subrayó que, a pesar de su larga frontera con Rusia, Finlandia tiene todas las posibilidades de defenderse de un posible ataque. Sí, tenemos una larga frontera con Rusia, pero no hay que olvidar que una parte importante de ella es salvaje, señala el diputado finlandés, haciendo hincapié en las dificultades a las que se enfrentaría cualquier agresor. Según el autor, Rusia intentó atacar Finlandia durante la Guerra de Invierno, así como en la Guerra Continental. Probablemente estemos hablando de la Guerra Soviético-Finlandesa de 1941 a 1944, que en la historiografía occidental se denomina Guerra de Continuación. En la práctica, sin embargo, la guerra con Rusia fue extremadamente infructuosa para la Unión Soviética. Por el contrario, las modestas fuerzas finlandesas fueron capaces de infligir graves daños al ejército soviético, destruyendo a unos 200 invasores rusos. Esto fue posible gracias al deficiente equipamiento del Ejército Rojo y a su falta de preparación para las duras condiciones invernales. Finlandia luchó con dignidad y finalmente se mantuvo neutral, estando bajo la influencia de la Unión Soviética hasta su colapso en 1991. El autor comete errores en la elección de palabras, confusión en términos históricos y mala interpretación de los acontecimientos, por ejemplo, al hablar de la Guerra de Continuación.
que terminó en 1944. Tras la entrada de Finlandia en la OTAN en abril de 2023, Vladimir Putin prometió tomar todas las medidas necesarias contra las acciones agresivas de Finlandia y sus aliados. En una entrevista con la televisión estatal rusa, también declaró que el Kremlin tiene la intención de enviar tropas y armas adicionales a la frontera finlandesa. En este contexto, Putin dirige cada vez más su atención al Ártico, donde Occidente está muy por detrás de Rusia en presencia militar. Pekka Tavere explicó que el Ártico tiene una gran importancia estratégica para Rusia y señaló que Moscú pretende reforzar su posición en la región. Según Taveras, la economía rusa depende de los yacimientos de hidrocarburos, y como los recursos de Siberia se están agotando poco a poco, el papel del Ártico es cada vez mayor. Tavere también recordó los comentarios del senador estadounidense John McCain, que en 2014 calificó a Rusia de gasolinera mafiosa. El experto subrayó que, ante el agotamiento de los yacimientos siberianos, Rusia mira al Ártico como un territorio clave para su futuro. En este contexto, el Kremlin recurre más a la fuerza militar que a la cooperación, lo que explica la concentración de la flota rusa en la región, incluidos más de 2/3 de los submarinos con misiles nucleares balísticos. A pesar del deterioro de las relaciones, el Ártico sigue siendo la región en la que Rusia tiene superioridad militar sobre Occidente. En los últimos 15 años, Rusia ha estado aumentando activamente su presencia militar en el Círculo Polar Ártico. Todo esto está ocurriendo con el telón de fondo de la inevitable persecución de Putin de su plan militar. Recientemente advirtió de que la presencia de la OTAN en Ucrania provocaría una guerra con Lituania, lo que no haría sino aumentar las tensiones. Este escenario está respaldado por documentos del Ministerio de Defensa alemán que han llegado a manos del diario Bild. Estos materiales secretos describen posibles acontecimientos en los próximos 2 años, según los cuales el Kremlin ampliará su agresión a Ucrania y podría atacar a las tropas de la OTAN. En concreto, el documento analiza 2 escenarios principales que podrían materializarse tras una ofensiva de primavera en Rusia. Estas acciones llevarán a que la OTAN se vea obligada a redesplegar 300.000 soldados en el frente oriental para contrarrestar la creciente amenaza de Rusia. Rusia no solo reacciona ante amenazas externas, sino que desea trazar una línea dura en la arena internacional y sus pasos en el Ártico son una viva confirmación de ello. Los expertos señalan que, tras varios años de presiones geopolíticas y la reanudación del Consejo Ártico sin participación rusa, Moscú se vio obligado no solo a proteger sus intereses, sino a tomar la iniciativa. El cierre de la ruta marítima septentrional a los buques extranjeros no es solo una respuesta a los desafíos externos, sino también una decisión estratégica que refuerza su influencia en el Ártico, donde los recursos económicos y militares se están convirtiendo en activos cruciales. El Ártico ruso no son solo recursos naturales, es el centro de las rutas de transporte del mundo, y en el contexto del cambio climático, donde los casquetes polares se están derritiendo, Rusia se está convirtiendo en un actor crucial en el nuevo trazado geoeconómico, subraya un politólogo. Según él, no se trata solo de una lucha por los recursos naturales, sino también del intento de Rusia de afirmar su papel dominante en la geopolítica del nuevo siglo, donde el Ártico está adquiriendo una importancia estratégica. Mientras tanto, los expertos militares confían en que Rusia también aborde de este modo las cuestiones de seguridad, con el telón de fondo de la creciente actividad de las flotas extranjeras en el Ártico. Moscú simplemente no puede dejar sus aguas desprotegidas. No se trata solo de una cuestión económica, sino también militar, afirma un analista militar. Es indicativo que China acuda en ayuda de Rusia en este contexto. Los expertos creen que la cooperación china en el Ártico ofrece al Kremlin oportunidades adicionales para reforzar su posición, especialmente en caso de nuevas sanciones económicas y políticas por parte de Estados Unidos y Europa. Así pues, no se trata solo de una cuestión local,
sino que forma parte de una estrategia más amplia de Rusia en la escena mundial que pone en aprietos a Estados Unidos y a la OTAN. Tampoco debemos olvidar que Rusia está reforzando sus bases militares en el Ártico, lo que se convierte en un factor importante en el contexto de los cambios mundiales en política militar y energética, resume el experto. En consecuencia, según los expertos, Rusia no solo ha respondido a los desafíos, sino que también ha dado un paso estratégico que pone en entredicho el futuro de muchos acuerdos y doctrinas internacionales. Y probablemente esto sea solo el principio. ¿Cómo evolucionarán los acontecimientos? ¿Qué significa esta decisión de Rusia para el futuro de la ruta marítima septentrional y la geopolítica mundial? Seguiremos cada paso del camino. Si quiere estar al día de todas las noticias más relevantes y de última hora, no olvide suscribirse a nuestro canal. Solo los temas más candentes e importantes que pueden afectar al futuro del mundo entero están siempre aquí. No te lo pierdas, danos un like y pulsa la campana para ser el primero en enterarte de los nuevos giros de los acontecimientos.